Dios nos bendiga, amados hermanos de la iglesia querida Jesús, el buen pastor. Es para mí un gran gozo el poder estar con ustedes de nuevo, compartiendo la palabra en este domingo. Estamos en un tiempo donde la iglesia necesita escuchar una palabra que sea de edificación, pero una palabra con entendimiento. En estos días han surgido una gama de predicadores que el objetivo que tienen no es más bien edificar nuestras congregaciones, sino más bien atemorizar al pueblo de Dios con palabras crueles, con palabras que no animan al pueblo del Señor a seguir confiando y a entender que es un momento de prueba y de tribulación que estamos pasando momentáneamente. Pero en esta tarde, mis queridos amigos, porque ya no lo voy a llamar hermanos a ustedes, sino mis amigos de la iglesia Jesús, el buen pastor, hemos traído una palabra que va a ser de bendición para ustedes, porque no es una palabra de emoción, ni una palabra que yo he querido adaptar, sino ha sido una palabra que ha sido solicitada a la presencia de Dios con el mayor interés de que el Espíritu Santo sea el que haga la obra en cada uno de ustedes. Que Dios bendiga a nuestra hermana Silvia, bendiga a nuestra hermana Heidi, bendiga a cada uno de ustedes por ese apoyo incondicional que siempre me han brindado. Y yo sé que la palabra de hoy le va a bendecir en gran manera. Y para esto, mis amados hermanos, yo quiero que abramos nuestras Biblias en el libro de Romanos, en el capítulo 8. Así, ahí donde está, toma el libro de Romanos, ve al capítulo 8 y en el versículo 18, ahí fijarás tus ojos para leer la santa y bendita palabra de nuestro Dios. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Amén. Gracias, Señor, te damos por esta palabra que acabamos de leer, esperando, Señor amado, que sea tu Espíritu Santo el que bendiga mis labios. Inhabilito en este momento toda sabiduría humana, toda palabra emocional, y que sea tu Espíritu Santo el que fluya por mis labios para edificación de este remanente que hoy ha decidido estar atento para escuchar tu maravillosa voz. Gracias te doy por esta oportunidad que me concede de estar delante de mi amada iglesia Jesús, el buen pastor. Iglesia, Padre amado, que tú sabes que amo y que la llevo en lo más profundo de mi corazón. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Decía un gran sabio en una oportunidad que las palabras deben dársele crédito e importancia dependiendo de la persona quien la dice. Para mí, hermano, las palabras del apóstol Pablo han sido de mucha bendición en mi vida espiritual, en mi ministerio. Soy un admirador de este hombre. Soy una persona que he aprendido de este hombre, que me he edificado con sus exhortaciones, con sus consejos pastorales, con sus consejos prácticos que debe de tener un líder en su diario vivir, en su comportamiento con una congregación. Este hombre, hermano, que como nosotros conocemos, servía a la ley, era un hombre capacitado, era un hombre intelectual, era un hombre muy preparado. Y cuando hablo del apóstol Pablo, hermano, guardando la distancia y el respeto, necesariamente tengo que también recordar, gloria al Señor, al pastor Pedro González, a este hombre que tenía un vasto conocimiento de las Sagradas Escrituras,
Este hombre, bendito sea el Señor, entregado por la obra del Señor. Este hombre que no escatimó ningún esfuerzo por seguir con su obra hacia adelante, cumpliendo el compromiso que Dios había puesto en su mano. Este varón del Señor, el apóstol Pablo, fue llamado, como nos dice la palabra en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, cuando se había desencadenado una férrea persecución contra la santa iglesia y naciente del Señor Jesucristo. Este hombre sobresalió por estar participando en aquel día cuando martirizaron a Esteban, y desde ahí en adelante comenzó a cobrar renombre. Desde ahí en adelante comenzó él a tomar la persecución en serio, es encarnizada contra los hijos de Dios. Y es ahí cuando decide ir a Damasco. Y cuando decide ir a Damasco, no va de visita normal, sino va con un propósito. El propósito de alcanzar a aquellos seguidores de Jesús que habían corrido a diferentes ciudades, corriendo de esta persecución que se había desatado contra ellos. Pero lo que más ignoramos nosotros es que desde el vientre de nuestra madre, cuando usted tiene un llamado ministerial, Dios va a cumplir con ese propósito. La muerte, las persecuciones, las situaciones adversas que se puedan presentar no van a detener de ningún modo el propósito de Dios. Este hombre, alabado sea el Señor, cuando va rumbo a Damasco, y que nos dice la palabra en el escritor de Lucas, que es el escritor del libro de los Hechos, nos dice a nosotros entonces que ya cuando estaba llegando, una luz del cielo le rodeó y le derribó a tierra. Y a partir de ese momento, en ese pequeño diálogo que Saulo de Tarso tuvo con el Señor Jesucristo, terminando preguntando: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Y es ahí cuando el Señor le dice lo que irá de hacer de ahí en adelante. Es en ese momento importante de transición de la vida de Pablo, gloria al Señor, cuando comienza una etapa de victoria en su vida. El hombre que en el libro de Filipenses nos dice cuántas cosas él había obtenido. Cuando él se refiere: soy hebreo de hebreo, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a la ley también, gloria al nombre del Señor, impecable, irreprensible, gloria a Dios. Cuántas cosas para mí eran ganancia, hoy la estimo como pérdida por la causa del Señor Jesucristo. Qué conocimiento tan grande había alcanzado Pablo, hermano. Qué deleite era para él predicar la palabra del Señor. No había un lugar donde Pablo mirara una embarcación que no pensara inmediatamente en embarcarse para ir a pregonar el mensaje del Evangelio de Jesucristo. No hubo frontera que no le pasaran por su mente para él alcanzar a aquellos que no tenían el conocimiento de la verdad. Se había entregado en espíritu, alma y cuerpo. Y así nos dice la palabra que cuando Pablo, gloria a Dios, estaba en Corinto y habían regresado, bendecido sea el Señor, Sila, y había regresado Timoteo, dice que él estaba entregado por entero a la obra del Señor, estaba entregado en cuerpo y alma a la obra del Señor. Y esto, hermano, no debe de sorprendernos a nosotros, los que somos líderes. Pues nosotros, cuando decidimos asumir el compromiso del llamado, debemos de entender que todas las cosas ya quedarán relevadas a un segundo plano. Ya el propósito principal, nuestro objetivo principal será aquel que nos dice en la palabra: agradar a aquel que nos tomó por soldado. ¿Quién nos tomó? El Señor Jesucristo. Y eso hizo el apóstol Pablo, buscar la manera siempre de agradar a aquel que lo había tomado como soldado, buscar la manera de cumplir su ministerio, buscar la manera de alcanzar a aquellos que no tenían el conocimiento de la verdad, sabiendo claramente en quién había creído, sabiendo en quién había confiado, que era fiel, gloria a Dios, y verdadero para guardar el depósito que había puesto en el corazón de él. Sin embargo, este hombre tuvo que enfrentar
diferentes situaciones. Este hombre tuvo que enfrentar aflicciones. Este hombre tuvo que enfrentar, gloria a Dios, aleluya, todo lo que se puede levantar contra un hombre que predica el evangelio de Jesucristo. Se vio en peligro de muerte, se vio en cárceles, se vio en peligro de naufragio, se vio azotado en varias oportunidades, apedreado también, murmurado aún por de su propia nación. Sin embargo, todas estas cosas lo que hicieron en el apóstol fue darle más fortaleza, darle más vigor para seguir hacia adelante y continuar con el cumplimiento de su ministerio. Ahora, Pablo nos dice una palabra aquí en este libro de Romanos. Pablo, que nunca había tenido la oportunidad cuando escribió esta carta de ir a Roma, aunque nosotros podemos ver el gran anhelo que él tenía de ir a este lugar, de ir allí a pregonar el mensaje de la cruz. Roma era la capital del mundo en ese tiempo, la capital del imperio romano. Roma era una nación sobresaliente. Pablo sabía que allí se habían desarrollado las letras, la ciencia, la filosofía, gloria a Dios, aleluya, todo esto estaba allí. Y él, el hambre que tenía, no solamente era de visitar aquella congregación que a la distancia había aprendido a amarle. Él quería llegar allí, a donde se encontraban aquellas élites de personajes sobresalientes en el área de la filosofía, de la ciencia, para presentarle entonces el glorioso proyecto que fue obtenido en la cruz del Calvario, la salvación del hombre a través de la fe en el Señor Jesucristo. A eso quería él llegar, a Roma, a pregonar ese mensaje de salvación, el anhelo ardiente que él tenía de que aquellos hombres que al igual que él anteriormente tenían la creencia que donde estaban bien, él quería también enfocarlo correctamente por el camino de la salvación, por el camino de la eternidad. Dios le había dicho en una oportunidad cuando él subió a Jerusalén, que allí fue detenido, que allí fue apresado. El Señor le había dicho: no temas, Pablo, pues como ha testificado de mí en Jerusalén, también es necesario que testifique de mí en Roma. Yo quiero referirme, hermano, al texto que he leído hoy. Este texto que he leído hoy tiene una importancia, una connotación muy grande. Pablo sabía que en todos los lugares donde se estaba hablando de Jesucristo, donde se había levantado una iglesia del Señor, donde la antorcha ardiente del evangelio estaba encendida, Pablo sabía que había una persecución férrea contra ellos. Pero Pablo los alienta, Pablo los alentaba de alguna manera u otra. Y qué manera tan gloriosa de alentar a los hermanos de Roma, cuando le expresa en este verso: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son nada comparable con la gloria venidera, con la gloria que vendrá. Bendecido sea el nombre de nuestro Dios. Hermanos, estamos atravesando por un momento duro, por un momento difícil, por un momento donde nosotros podemos sentir como que nos han privado de nuestra libertad, que nos han privado de abrazar a un hermano, nos han privado, alabado sea el Señor, de acercarnos los unos a los otros. Nos han privado, bendito sea el Señor, con una serie de reglamentos y de requisitos para apartarnos los unos a los otros, guardando un distanciamiento social. Pero Pablo nos dice, nos alerta, gloria al Señor, vamos a olvidarnos por el momento a quién le escribió él esta palabra. Vamos a tomarla para nosotros cuando él dice que estas aflicciones que estamos pasando son momentáneas, que estas tribulaciones por la cual hoy estamos atravesando
es momentánea, que cuánto de nosotros hemos llorado y el Señor lo ha mirado. El Señor ha mirado nuestras lágrimas, el Señor ha mirado el anhelo ardiente que hay en nuestros corazones por volver a nuestros templos, por adorar a Dios, por glorificar el nombre del Señor, por exaltar el nombre de nuestro Dios, por ir a darle un abrazo a un hermano. Bendito sea el Señor, sin limitaciones. Gloria al Señor. El Señor ha mirado eso. El Señor sabe que estamos atravesando por un momento duro. El Señor sabe que esta situación nos ha enviado a nuestros hogares. No ha sido nuestro deseo estar en nuestros hogares. Lo que amamos a Dios, lo que nos gozamos en el templo, lo que nos gozamos en su presencia. Anhelamos ardientemente el volver a los atrios de Dios para adorar su nombre, para glorificar su nombre. Pero Dios ha tenido un propósito maravilloso. Muchas personas ignoran lo que Dios ha hecho en este tiempo. Muchas personas no comprenden, porque la palabra de Dios nos dice que los entendidos serán los que entenderán. Los entendidos, los que tienen el discernimiento de espíritu, los que tienen el entendimiento de parte de nuestro Dios, serán aquellos que podrán entender. Pero Dios ha hecho una obra maravillosa en este tiempo, en muchas personas que habían caído en un letargo espiritual, que habían caído en un sueño profundo. Dios ha hecho una obra maravillosa. Personas que se han reintegrado, gloria al Señor, al Evangelio. Personas que habían caído en la muerte espiritual y que hoy, para la gloria del Señor, se han levantado. Personas que estaban frías y se han calentado para que se cumpliera lo que dice la palabra en el libro del Apocalipsis. Alabado sea el Señor, aleluya. Que el que esté frío, aleluya, enfríe, pero el que está caliente, caliéntese más. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Hermanos, el cristiano verdadero, el cristiano que ha alcanzado la madurez, el cristiano que ora, el cristiano que tiene una íntima comunión con Dios, es el cristiano que a todos los momentos le saca provecho. Aún a los momentos más difíciles le saca provecho. La Biblia nos habla en el libro de los Hechos que cuando el apóstol Pablo y Sila estaban prisioneros en la cárcel de Filipo, a pesar de tener sus espaldas laceradas, a pesar de haber sido golpeados severamente y sin misericordia, de haber sido azotados, de tener los pies en un incómodo cepo, de estar en una cárcel húmeda y profunda, a pesar de todas esas situaciones, Pablo y Silas supieron sacar provecho de esta situación. Adoraron a Dios, glorificaron el nombre del Señor, cumpliéndose así la palabra del salmista y del rey David del Salmo 34, cuando nos dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Cuando nosotros como creyentes podemos, en medio de las pruebas, en medio de las tribulaciones, adorar a nuestro Dios, manifestar nuestro gozo en la cocina, en la sala, en nuestras habitaciones, aún en nuestros baños. Cuando nosotros podemos ir caminando de un lugar a otro y ir cantando en nuestra mente, en nuestro espíritu, cántico a nuestro Dios. Cuando nosotros, en medio de la angustia, en medio de la enfermedad, en medio del dolor, en medio de la tristeza, podemos sacar de donde no hay, de lo profundo de nuestros corazones, para adorar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Entonces estamos demostrándole a un enemigo muy fuerte que tenemos, Satanás, le estamos demostrando que ni pruebas, ni tribulaciones, ni hambre, ni peligro, ni desnudez, ni la muerte, ni persecución de ningún modo podrá separarnos a nosotros del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El cristiano verdadero no es para que esté lamentándose constantemente. El creyente, gloria a Dios, que sabe en quién ha depositado su confianza, sabe que esta embarcación en la cual nosotros estamos navegando enfrentará tormentas, enfrentará situaciones difíciles, pero el que está comandando esta nave, esta embarcación, es el Señor Jesucristo. Y mientras Él esté navegando con nosotros, entonces no hay peligro de que nada nos vaya a suceder. Pero tenemos que seguir confiando en nuestro Dios, hermano. Tenemos que seguir creyendo en nuestro Padre Celestial. Estamos atravesando un momento difícil, hermano.
Un momento que todavía la ciencia médica no tiene un proyecto de solución. Han estado investigando, han estado buscando, pero todavía no lo tienen. ¿Será que Dios quiere que el hombre entienda definitivamente que la solución la tiene Él? Oh, gloria a Dios, hermano. ¿Cómo nosotros, hermano, vamos a entender que Dios lo que quiere es que tengamos un acercamiento con Él? ¿Cómo es que nosotros vamos a entender que lo que más le conviene al hombre es volverse a Dios? ¿Cómo es que nosotros vamos a entender que Dios quiere que lo miremos a Él y que también podamos reflexionar y entender que todas estas cosas que han llegado son culpa de un hombre que se ha ido contrario al propósito, al pensamiento de Dios? Ciertamente, lo que le servimos al Señor, hemos pasado unos días muy duros. Lo que le servimos al Señor, hemos pasado una situación muy difícil. Pero nosotros entendemos que Dios obrará por amor a su pueblo, por misericordia. Dios extenderá su mano una vez más y vamos a regresar a nuestros templos y vamos a adorar al Señor. Y como se cantaba siempre en nuestra congregación de Jesús el buen pastor, cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Oh, gloria al Señor. Nuestra boca se llenará de risa, nuestros labios de alabanza. Aleluya. Será un momento glorioso cuando la iglesia Jesús el buen pastor vuelva a estar congregada, adorando al Señor, glorificando al Señor, exaltando al Señor, sonriendo los unos con los otros, dándole gracias al Señor, porque Él de nuevo ha permitido que se hayan reunido. Dios es maravilloso. Estas palabras del apóstol ayer me hicieron, hermano, estremecer, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son nada comparable. No son nada, gloria al Señor, que se pueda comparar, que se pueda medir con lo que a nosotros nos espera. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Qué conocimiento tan grande, qué fe tan grande. ¿En quién había confiado el apóstol Pablo? Qué capacidad de poder menospreciar. No importa la prueba que estuviera pasando, no importa la amargura, no importa que muchas personas le traicionaron, no importa que muchas personas le abandonaron, no importa que muchas personas predicaban un evangelio diferente al cual él predicaba. Pablo tenía la capacidad de menospreciar todo ese tipo de situaciones. ¿Sabe por qué? Porque él sabía lo que le esperaba. Esas aflicciones del tiempo presente, esa que él estaba pasando, y no son, hermanos, aflicciones como esta del coronavirus, que muchas personas pudieran decir esto es lo más grande que nos ha pasado. Las aflicciones de Pablo eran muchas, hermano. Pablo sufría al saber de aquellos falsos maestros que se entraban de una manera sutil en medio de las congregaciones para dañar, para torcer el camino recto del Señor Jesucristo. Eso él lo sufría y tenía que combatirlo arduamente, enérgicamente, esas situaciones. Pero Pablo también sufrió en su propio cuerpo. Pablo sufrió en su cuerpo los maltratos físicos que le hicieron, los azotes, las veces que fue latigado, que fue apedreado, que fue murmurado. Todas esas cosas también afectaron su vida emocional, pero no afectaron su fe.
alabado sea el Señor. No pudieron doblarle el pulso de lo que él había creído. Y por eso es que con tanta base, Pablo, cuando comienza este libro de Romanos, en el capítulo 1, versículo 16, dice uno de los versículos más gloriosos que hay. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando él dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. La creencia que él tenía en ese verso, la confianza con que él había dicho ese verso, tenía, gloria a Dios, dentro de su alma, aleluya, un gozo inefable, un gozo grande al saber en quién había creído, al entender que un intelectual como él era, una persona capacitada, una persona instruido, a los pies de un hombre como Gamaliel, que era el mejor maestro de ese momento. Sin embargo, todas esas cosas habían quedado atrás cuando él había tenido ese encuentro glorioso con el Señor Jesucristo. Cuando él había preguntado, rendido por completo, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Todas esas cosas habían quedado atrás y ahora abrazaba la fe en Jesucristo. Fe que le iba a traer muchísimas situaciones difíciles. Fe que le iba a traer tribulaciones. Fe que le iba a traer momentos angustiantes. Fe que lo iba a hacer caer prisionero en varias oportunidades. Sin embargo, ninguna de estas aflicciones, ninguna de estas tribulaciones hicieron que el apóstol Pablo se rindiera y diera marcha hacia atrás. Todo el tiempo hacia adelante, mirando el blanco, mirando el blanco. Y como él dice en Filipenses, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado todo, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, prosigo a la meta del supremo llamamiento. Iglesia, Jesús, el buen pastor, esto no nos puede hacer volver atrás. Esto debe de mantenernos más unidos que nunca. Esto debe de agarrarnos de las manos los unos con otros. Seguir creyendo, seguir confiando y seguir caminando. Que el Señor que nos llamó nos dará la victoria y no nos dejará en vergüenza. Gloria al Señor. Estas aflicciones de este tiempo no son comparables a lo glorioso, a lo eterno, a lo perdurable que el Señor nos tiene para cada uno de aquellos que les amamos. Pues Él dice, voy pues a preparar lugar para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Que el Señor nos bendiga en esta tarde. Que estas palabras encuentren un espacio en tu noble y humilde corazón. Atesora esta palabra. Sigue hacia adelante. Levanta la cabeza. Levanta tu fe. Levanta tu antorcha que esté ardiendo todo el tiempo. Levanta la bandera del Evangelio de Jesucristo, que pronto el Señor vendrá a redimirlo y nos llevará donde Él nos ha prometido estar con Él para siempre. Que el Señor te bendiga rica y abundantemente, y le deseo un feliz domingo para ustedes, recordándole siempre nuestra confesión de fe, nuestro glorioso texto. Bendito sea el Señor. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Amén. Que Dios te bendiga.